Hoy vamos a hablar, hermano, de algo que a nosotros como al pueblo de Israel nos sucede, y es que hemos venido cargando dentro de nuestra tierra una infinidad de ídolos. Ídolos que muchas veces no sabemos que están en nosotros. Y como el Espíritu del Señor quiere que cada día nuestra condición espiritual sea perfeccionada, es necesario que saquemos o que permitamos al Espíritu de Dios que dentro de nosotros, donde se encuentran lugares altos, o sea, cuando hablo de lugares altos estoy hablando de ámbitos espirituales donde todavía los espíritus de las tinieblas pueden estar operando. Y naturalmente que el único que nos puede libertar de todas estas condiciones es el Espíritu Santo de Dios. Nuestros lugares altos son esas cosas que deseamos por encima de todo, inclusive de nuestro Dios. O sea que nos preocupamos más por cosas que perecen que por la obra que verdaderamente Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y óigame bien, no estoy hablando religiosamente, porque todos nosotros todavía estamos en carne y en sangre y tenemos nuestras obligaciones, pero hay prioridades en cuanto a nuestra vida espiritual, y esa es la forma como el Espíritu del Señor nos quiere traer hoy. Nosotros también entonces, en toda nuestra existencia, hemos cargado a dioses que nosotros mismos creamos dentro de nosotros. Yo me gozaba en la enseñanza porque vemos cómo el Espíritu del Señor nos está trayendo, nos lleva por la misma línea, nos está enseñando lo que son espíritus, lo que son obras de la carne, cómo tenemos que libertarnos de las obras de la carne, cómo tenemos que libertarnos de todos los espíritus que aún siguen perturbando nuestras vidas. Entonces, amados, nosotros sin querer muchas veces estamos dando incienso a la obra de nuestras manos, a la imaginación de nuestras mentes, cuando nos sentimos muy orgullosos porque hicimos algo. El pastor traía lo mismo que yo iba a traer, hablando de Nabucodonosor, rey de Babilonia, cómo él se para en su ventana y levanta sus manos de orgullo, de soberbia. Mire lo que yo he hecho, vea qué maravillas las que yo he creado. Y esto ocurre muchas veces en nuestras vidas, en nuestras pequeñas vidas, que también nosotros, sin darnos cuenta, a veces estamos exaltando más nuestras condiciones, todo lo que hacemos, todo lo que tenemos, antes de pensar que nosotros simplemente somos mayordomos y que todo lo que tenemos nos lo ha dado el Señor para que lo disfrutemos, pero todo vuelve a Él porque Él es el dueño absoluto de todas las cosas. Entonces, por eso es tan importante que nosotros como iglesia entendamos que hay una obra interior muy profunda del Espíritu Santo dentro de nosotros y que Él es el que está trabajando. Nada tiene que ver esto con sistemas religiosos ni con vida religiosa, porque eso no nos aprovecha para nada. Pero si hay una obra íntima, como dice el Señor, una extraña obra de su Espíritu dentro de cada uno de nosotros, formando una nueva creación que Él ha engendrado dentro de nosotros a través de la sangre del Cordero por la obra del Espíritu Santo. Es algo completamente interno, es algo que solamente Él lo puede hacer, pero contando con nosotros. Nosotros tenemos que estar de acuerdo, porque dentro de nosotros todavía hay mucha soberbia. Por ejemplo, las cosas como la ciencia, el gobierno, la bolsa, las religiones, el arte y todas las cosas, dietas y todo esto, el deporte, todas estas cosas son muy buenas y no las podemos desechar. Y no es pecado hacer esto. Al contrario, tenemos que movernos en todo ese medio para que podamos llegar a 120 años como Moisés y toda esa gente de arriba. Pero hacerlo todo en un segundo plano.
y entender que Yeshua HaMashiach, que el Señor, nuestro Dios, es el primero, absolutamente en todo. Y que toda la gloria que Él merece se la tenemos que dar. Y a todos nos ocurre, hermanos. A todos nos ocurre. O sea, no me diga que yo soy muy humilde. ¿Qué va humildad, hermano? Tenemos áreas soberbias dentro de nosotros que no queremos ceder al Señor. Y esos son precisamente los lugares altos que todavía están dentro de nosotros. Que en lugar de darle la gloria a Dios, se la damos a nuestra carne, a nuestro yo, a nuestro ego. Yo les traigo siempre, me acuerdo cuando el Señor me llamó en el ministerio, siempre desde el principio Él me ha usado para ayudar al pueblo, pero yo estaba endiosándome con eso que yo tenía, porque si ponía las manos sobre los enfermos y sanaban, o eran llenos del Espíritu Santo, yo decía, yo soy más importante que el pastor, yo soy más importante que el copastor. Yo pongo las manos y hablan lenguas, yo pongo las manos y son sanos, yo pongo las manos y los demonios huyen. ¿Para qué fue eso? ¿No ve? Mi yo se estaba montando por encima de la gloria de Dios. ¿Y qué hizo el Señor en su amor y en su misericordia? Él no me dejó así. ¿Por qué? Porque dentro de mí está el Espíritu Santo, que es celoso de la obra de Dios dentro de mí, y me habla a mi espíritu y me dice, insensato, ¿quién te dijo a ti que yo comparto mi gloria con nadie? Hermanos, le advierto que esto es para uno temblar. Y no fue ayer que me lo dijo, hace 45 años, pero nunca se me olvidó la lección. Nunca. ¿Por qué? Porque en su amor Él me enseñó que todo lo que hagamos, que todo lo que tenemos, que todo lo que Él nos permite hacer, Él nos lo da, pero sea para glorificar en todo momento su nombre. Aleluya. Y el mismo Señor Jesucristo, Él hablaba claramente a su pueblo, porque Él no andaba con cuentecitos, ni con muchas camándulas, ni con muchos rezos. Él iba al grano. Él vino a libertar a su pueblo, y su pueblo fue libertado. Y Él les decía, claramente ahí en Lucas 16:15, les decía, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Y esto es muy grave, cuando nosotros queremos que los demás nos soben, que nos soben las espaldas y que nos digan, muy bien, usted está muy bien, usted es un gran predicador, usted es un gran maestro, oiga, qué bueno yo ser como usted, o como me decía una hermana, hermano, yo envidio los dones que usted tiene, me los decía claramente. ¿Por qué? Porque no hay entendimiento de lo que verdaderamente el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Y Él no comparte su gloria con nadie. Y Él les decía, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Y es bien serio esto, hermano. Y Dios les hablaba. ¿Por qué? Porque ellos querían levantar, ellos querían que el hombre fuera levantado, ellos querían levantar a Jesucristo ellos mismos como el Rey de Israel, ellos querían hacer lo que ellos querían. ¿Por qué? Porque esa es nuestra condición. Siempre queremos levantarnos y nos gusta mucho que nos hagan venias. A mí me gustaban, todavía tengo las pecas, a mí me gustaba mucho que me besaran la mano cuando era cura. Hoy se me olvidaron los anillos, pero siempre yo extendía mi mano para que besaran el anillito. ¡Qué sinvergüenza! ¡Qué sinvergüenza! ¿Por qué? Porque esas son las religiones que nos quieren exaltar, que nos quieren llevar a hacernos muy grandes. Ellos son los que nos hacen decir su reverencia, su majestad. Y empiezan con todo eso, excelentísimo Señor. Por favor, eso es lo que Dios no quiere en su pueblo. Somos todos miembros del cuerpo de Jesucristo. Somos igualiticos todos. Y como enseñaba el pastor, ahora,
Cada uno tiene su función, y como lo dice la Escritura, porque aquí no se enseña nada fuera de la Escritura. Si eres profeta, profetiza. Si eres apóstol, enseña y construye. Si tienes don de sanidad, pon las manos. Si tienes don de autoridad contra los demonios, liberta al pueblo. Pero mantente o mantengámonos igualitos como somos, porque ahí es donde el Señor se va a glorificar con los rudimentos, como nos hablaba el pastor ahora, los cuales son el amor. Una iglesia que se ama, es una iglesia que no hace excepción de persona, es una iglesia que se goza de todo lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Entonces, hermanos, óigame bien, ¿cómo podemos distinguir si algo en nuestras vidas es un ídolo? Y aquí entremos ya y revolquémonos un poquito si lo necesitamos. Por nuestra forma de luchar, cuando alguien nos quita algo, cuando alguien está persiguiendo algo que nosotros adoramos, porque esa es la palabra. A ver, para que me entiendan. Ayer hicimos acá una reunión muy interesante donde pudimos jugar, hacer ejercicios. Y esto es muy importante porque esto nos trae a la verdadera unidad y esto siempre lo hemos tenido. Pero yo me recuerdo una vez que hicimos una de estas actividades y una de las niñas, por ganar la carrera, corrió tanto, que cuando llegó allí, la niña quedó como que se le perdió la respiración por un momento y cayó, como si algo le hubiera pasado. ¿Para qué? A mí nunca se me olvidó la reacción de la mamá. Esa es mi adoración, esa es mi vida, yo la adoro. Y si a ella le pasa algo, lo voy a demandar. Y empieza esa mujer como una loca, porque la niña había sufrido un momento de cansancio. Es que yo la adoro. No adoremos a nuestros hijos, hermanos. Se adora a Dios. Y dejemos esa expresión. Es que yo los adoro. Es que yo adoro mis perritos, es que yo adoro a mis hijos, es que yo adoro mi trabajo, es que yo adoro y yo adoro. Adora a Dios, hermanos. No hay otro Dios en nuestras vidas. Y tratemos de dejar que de nuestras bocas se escapen esas expresiones porque están sembradas en nuestro corazón. Amemos a nuestros hijos, pero sobre todo adoremos a Dios. Amemos a todas las criaturas. Yo amo la naturaleza, yo amo los animales, todas las flores, yo amo todo lo que es hermoso, pero yo no adoro a nadie. Yo adoro a Dios. Y ahí es donde Él quiere que entendamos la importancia que es que nosotros aprendamos a darle a Dios la primacía. Nuestro Padre tiene la primacía. Dice en el Salmo 95 que antes nosotros adorábamos a dioses que no son dioses, pero Él nos llevó al conocer y adorar su nombre. ¿Por qué? Dice, porque los dioses de los hombres son ídolos, pero yo hice los cielos y la tierra, dice el Señor, aleluya. A Él le adoramos, a nadie más. Así que esa expresión, cortémosla, desarraiguémosla de nosotros, para que nunca más haya ofensa a nuestro Dios en esa área. Fíjense lo que decía Pablo, porque a Pablo, el apóstol, unos lo perseguían, pero otros estaban ahí viendo a ver cómo lo exprimían también. Entonces él claramente les decía, bien clarito ahí en Gálatas 1:10 les decía, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿No ve? Lo dice el apóstol. Y además en los evangelios, recuerde que por ahí hay otra parte donde dice, no podéis amar a dos señores, porque amaréis al uno y aborreceréis al otro. Nosotros no podemos adorar al mundo, aunque vivimos en el mundo. Disfrutemos de las cosas del mundo,
Amén, disfrutémoslas, pero hagámoslas todo con cordura, entendiendo que todo esto nos lo da el Señor para que disfrutemos y para que podamos hacer lo que Dios quiere en nuestras vidas. Entonces, fíjense, hermanos, que aquí hay una pregunta, que ¿cuál fue la mentira con la cual empezó la destrucción del hombre? Ustedes lo encuentran y no lo voy a editar ahora, pero anoten Génesis 3 del 1 al 6. Ahí viene la mentira que operó desde el principio. Y esta fue la mentira en el jardín del Edén. Y allí Dios, entonces, en ese momento, observó y dejó al hombre libre. Solamente le dice, mire, de ese árbol no lo tocan, no lo codicien. Dios da una orden porque Él sabe en su amor que en ese árbol, que se llama el árbol de vida, está la destrucción. Entonces Dios les da una enseñanza y les dice no lo hagan porque entonces van a ver la muerte. Ahí sale la palabra muerte, ¿por qué? Porque en ese momento, cuando el hombre va a desobedecer, ¿qué ocurre? Lo que la serpiente le había dicho. Seréis como Dios, conocedores de la ciencia del bien y del mal. Ahora, cuando ya desobedecen, ¿qué ocurre? El mismo Dios dice, ahora ellos, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Y nosotros por esta carne solamente tenemos un poco entendimiento, pero realmente la ciencia y la sabiduría que hay dentro de nosotros nunca la podemos imaginar mientras estemos en carne y en sangre. Pero ¿qué ocurre? Cuando ya estemos en su presencia, entonces sí. ¿Por qué? Porque Dios envió a Jesucristo para llevarnos a la imagen y semejanza suya. Y a medida que nosotros vamos creciendo en la obra del Espíritu, el Espíritu Santo va formando, va destruyendo todos esos lugares altos y va poniendo dentro de nosotros esa perfección que nos va a llevar a la imagen y semejanza de Dios. Pero ya va a ser a través de Jesucristo, porque en Adán todos nosotros hemos muerto. Y en Adán todos somos soberbios. Y en Adán todos queremos ser como Dios. En Adán toda la humanidad pereció. Adán, entonces, nos llevó al conocimiento, pero al conocimiento de todo lo que es malicia. Y por eso es que muchas veces, y aquí, gracias a Dios que el Señor nos estaba muchas veces corrigiendo, que Dios no nos envía el mal, que Dios no nos envía las enfermedades. Tenemos que entender que Dios es amor y que todo esto viene, ¿por qué? Como consecuencias de nuestros pecados. Pero Dios es amor. Y así es como tenemos que entender a nuestro Dios. Él es amor y Él nos ha amado con un amor eterno. Ahora, el conocimiento envanecido, el conocimiento es el que nos lleva al envanecimiento del ego, del yo. Cuando yo tengo mucho conocimiento y me creo, como volvió a repetir, el hermano Joel dice que yo soy el que digo que me creo la última Coca-Cola del desierto, pero él es el que lo dice. Él es el que lo dice. Cuando yo me creo que soy la última Coca-Cola del desierto, ese yo está tomando ya la autoridad y está tratando de ser superior a Dios. ¿Acaso no dijo Luz Bella, que en ese momento se convirtió en Lucifer, yo seré como Dios y yo pondré mi trono cerca al trono de Dios? Y esa naturaleza, con esa naturaleza todos nosotros hemos venido, todos. Pero ahora tenemos esa bendita bendición de Dios que a través de su Espíritu y a través de la sangre del Cordero, Él nos está llevando verdaderamente a ser, como Dios dijo en un principio, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Por qué? Porque ahora Él nos dio la vida a través de su sangre. Y Él nos dejó al Espíritu Santo para que Él haga dentro de nosotros esa obra. Por eso es tan importante
que la iglesia de Jesucristo aprenda a entender que quien enseña, quien predica, quien ordena, quien hace la obra dentro de su iglesia es el Espíritu Santo de Dios, que Él es el que reina, que Él es el que domina en la iglesia del Señor, aleluya. No hay ningún sistema. Los sistemas nos destruyen, nos ponen cargas, nos viven llenos de preocupaciones. La obra del Espíritu es una obra libre. Dice, porque conocéis la verdad y la verdad os hará libre. Hay un ejemplo muy interesante de ahí en el libro de Crónicas, segunda de Crónicas, cuando Josías comenzó a reinar. Él era un muchacho de 8 años. Y así lo llamó el Señor, porque para Dios no hay edades. Y él empezó a temer al Señor, al Dios de su padre David, desde los 8 años. Pero quise traer este ejemplo porque fíjese que cuando él ya cumplió los 12 años, empezó a libertar a su pueblo de Judá y empezó a libertar al pueblo de Israel y se fue en contra de toda clase de ídolos. Allí había lugares altos donde el pueblo de Israel había caído y se iba a adorar a dioses de las naciones. Entonces este muchacho de 12 años, lleno del Espíritu Santo, empieza a limpiar todos esos lugares, empieza a buscar a Dios y luego se acerca y hace derribar todo lo que es esas imágenes de acera, las esculturas, las imágenes fundidas, y derribaron delante de él todos esos altares a los Baales. Y siguió así trabajando, y luego pasó a Manasés, luego siguió con Efraín, con Simeón, con Neftalí, y trabajó en todas esas tribus, y ya luego siguió reinando en Jerusalén, y duró reinando aproximadamente 31 años. Fue un muchacho que desde el principio Dios lo usó y él se dejó usar. 8 años empezó a buscar a Dios. 12 años empezó a trabajar celosamente en la casa del Señor. Empezó a saber que su pueblo, sus hermanos, se habían separado y que ahora tenían que venir al camino, a la senda antigua. Hizo todo esto, ¿por qué? Porque él tenía esa autoridad. Él tenía la unción de Dios. Fíjense, hermanos, los ídolos, porque sí, antes creíamos que los ídolos eran solamente las estatuas y todas esas cosas, pero no, esas son cosas exteriores. La verdadera idolatría la tenemos acá dentro de nosotros. Y ahí es donde el Espíritu Santo nos quiere libertar de la mentira, del robo, de toda esa cosa que sale dentro de nosotros, que son cosas espirituales que nos llevan verdaderamente a opacar una obra que el Espíritu Santo está haciendo dentro de nosotros. Y por eso fue que él me indicó que esto teníamos que traerlo. ¿Por qué? Porque es necesario que su pueblo se examine. Hoy me llamaban de Medellín y me decían, ayer acabamos de sacar todos los ídolos que teníamos acá en mi casa. Ellos solitos. ¿Por qué? Porque cuando ellos me hicieron la pregunta, ¿es pecado adorar imágenes? Yo le dije, bueno, simplemente vamos a ver qué dice la Escritura. Cuando abrí el Salmo 115 y el Salmo 135, y yo les decía a ellos mismos, léalo usted. Entonces cuando ellos lo leían, solamente se miraban. Simplemente les dije, ya ustedes saben lo que dice la Escritura. Y ahí mismo se iban parando de la misma casa, cogieron un saco y fueron echando todo, sin que yo les dijera baje eso o baje aquello. La misma palabra lo hizo. Y hoy me llaman nuevamente y me dicen, todo lo que había ya lo sacamos porque Dios ha hecho un cambio en nosotros de 180 grados. O sea, ¿quién hace eso? El Espíritu Santo, hermanos. Y por eso es tan importante que nosotros, los obreros del Señor, vamos
llenos de su autoridad, de su presencia, que lo que hay realmente en nosotros sea el Espíritu de Dios, para que el Espíritu de Dios haga la obra en esas vidas, acepten la salvación y sean libres de todas estas ataduras. Es muy importante lo que aquí estamos haciendo. ¿Por qué? El Señor nos está enseñando que seamos obreros correctos, obreros dignos, que no tengamos nada de qué avergonzarnos. Entonces también tenemos la extensión del ego, del yo, cuando en nuestros lugares altos nosotros creemos que todo eso forma parte de nosotros. Si todo lo que hacemos Dios nos lo da, nos echamos hacia atrás, por ejemplo, como hace un pintor, pintó su hermoso cuadro, se tira para atrás y dice: esta es mi obra. Qué belleza de obra la que hice. Y ahí es donde el Señor quiere que tengamos cuidado. Cuando nosotros hagamos las cosas, hagámoslas para el Señor. Señor, tú hiciste eso, me usaste a mí, tu nombre sea glorificado. Un pueblo humilde, hermano, un pueblo que no se jacta, un pueblo que no toma el don o el ministerio como un ídolo. Porque es bien triste, porque cuando uno llega al Señor, yo me recuerdo a los 3 meses del Señor haberme salvado, y yo en esa devoción, en ese primer amor, en esa alegría, pues yo todavía tenía mucho de religioso, y vengo al pie de la tribuna ahí, me arrodillo ahí a darle gracias a Dios por mi salvación, y feliz por mí. Entonces viene el pastor y me dice: párese de ahí, váyase por allá, que esto es para los ungidos. Usted sabe lo que yo sentí, un muchacho recién nacido con 3 meses, y que el pastor de la iglesia saque, o sea, usted no es digno de arrodillarse ahí, eso es para los ungidos. Es bien triste, hermano, es una lesión bien triste. ¿Por qué? Porque ahí uno no ve en ese momento, si el Espíritu del Señor no tiene de nosotros misericordia, uno sale corriendo y dice: ¿qué estoy haciendo yo acá? Y esto es muy delicado, hermanos. El obrero tiene que tener mucho cuidado de lo que hace. ¿Por qué? La naturaleza de nuestro viejo hombre, de la carne, entonces es atraída y por la necesidad del poder, nos gusta mucho el poder, por la posición, por el reconocimiento, por las posiciones, por los dominios. Eso está en nosotros. Eso está en todos, hermano. Y nosotros que ya llevamos bastante cinta corrida, nos hemos dado cuenta en todos estos años cómo hay de obreros que no vienen a buscar del Señor, sino que vienen a buscar otras cosas bien diferentes. Entonces Dios nos está enseñando: seamos prudentes, enseñemos la palabra y vivamos lo que el Señor quiere que vivamos en nuestras vidas. El apóstol Pablo les enseñaba, en el libro de Génesis 11, Dios daba una enseñanza sobre lo que se ocurrió en la Torre de Babel, en la llanura de Sinar. Cómo los hombres decían: hagamos una ciudad, levantemos una torre. ¿Para qué? Para que si nos dispersan por las naciones, pues no nos puedan hacer daño. Ustedes encuentran eso en Génesis capítulo 11 y versículo 4. Edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Hermanos, los que somos ministros de Dios, que tenemos la convicción de que el Señor nos ha llamado, el Espíritu Santo trabaja continuamente con nosotros. Trabaja continuamente con nosotros. Y cada vez que yo preparo, y me imagino que todos los hermanos, estos mensajes, lo primero que hacemos es a ver qué hay de la parte del Señor o de parte del Señor, qué hay para mí en estos momentos. Entonces nos examinamos. ¿Por qué? Viene la palabra a hacer su obra dentro de nosotros. Cuando la palabra entra a nuestras vidas, hay una convicción perfecta que ahora
aunque tengamos muchos defectos, aunque aún haya muchas debilidades, el Espíritu Santo nos va a llevar a una perfección, porque ese es el amor de Dios que está en nuestras vidas, y Dios nos ama como somos, aunque Él no acepta ni ama el pecado, Él lo detesta, pero Él nos ama a nosotros. ¿Por qué? Porque pertenecemos a la familia de Dios, fuimos engendrados, la sangre de Jesucristo nos dio la vida, y esto es lo que cada uno de nosotros debemos entender para que podamos continuar, hermanos. Y como les decía, estos son tiempos que no sabemos. Miren lo que acaba de pasar en Ecuador. Para nosotros esto ha sido bien. Para mí personalmente, hermanos, yo les digo que muchas lágrimas me han salido, porque de verdad yo me pongo a pensar en los niños, en los ancianos, en todas las personas y en el pueblo de Dios. Yo me pongo a pensar en todo eso cuando veía una iglesia alabando al Señor. Quiero ver tu rostro, alabando al Señor. Niñitos pequeños así, llorando con las manitos levantadas. Señor, quiero ver tu rostro. Y de pronto viene el aparato ese, se lo lleva el Señor. Quiero ver tu rostro. Vieron el rostro del Señor. Pero ¿qué estaba haciendo el Espíritu? Estaba preparando todos esos niños. ¿Por qué lloraban? ¿Quién estaba ungiendo a esos niños? El Espíritu Santo, que ya los estaba preparando para llevárselos. Entonces, por eso, hermanos, tenemos que ser sensibles a lo que el Señor está haciendo con nosotros en nuestras vidas. La naturaleza y todos los acontecimientos bíblicos se tienen que cumplir. Y no es porque un pueblo sea más santo o más pecador que el otro, no. La palabra del Señor se tiene que cumplir y nadie la podrá detener, porque los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras nunca van a pasar, aleluya. Así que preparémonos, unámonos cada día más, estemos siempre en este amor los unos con los otros, y dejemos que el Espíritu del Señor se mueva como Él quiera. Pero, hermanos, son tiempos delicados y es muy bueno que examinemos qué hay todavía en nuestro corazón que le damos más importancia que al mismo Dios. Pongámoslo a Él de primero, y al perrito de segundo, y a los hijos de tercero, o de cuarto, o de quinto, pero adoremos a Dios. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Gracias por ser parte de la experiencia Nuevo Principio en este día. Visite nuestra página de Facebook en facebook.com/NBMINY, nuestra página de YouTube en youtube.com/NBMICHURCH. También visita nuestra página del web iglesianuevoprincipio.com, y finalmente, por favor, visite su página de aplicaciones en sus teléfonos y tabletas en Android y en Apple, y rebusque en su tienda por la aplicación de nuestra iglesia, que es NBMICHURCH, y sea bendecido con todas las herramientas que hemos puesto en este lugar. Dios lo bendiga.